Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí un poco despertando, oye, porque me acosté tardecito ayer. Sí. Trabajando y celebrando las dos cosas. Ay, qué bien, maravilloso. Yo dije, Miguel. Se mezclan los ámbitos. Importante. Te vi por Facebook hasta hace no tanto, un par de horas atrás. Yo dije, Miguel no duerme. Allá se supone que sean como las qué sé yo, 2 o 3 de la mañana. Así que qué bueno escucharte. Y estamos muy contentos porque tenemos un tema que nos parece es muy provocador e importante, relevante, y tenemos una persona que también nos parece que es muy importante leer y escuchar. Así que estamos muy agradecidos de tener con nosotros al director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Alex Betancourt, para hablar con nosotros y conversar sobre insatisfacción, política y democracia. Bienvenido, Alex. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Alex, ¿cómo comenzar? Nosotros empezamos a leer y terminamos, obviamente, y ya queremos leer el próximo que viene por ahí, una serie de artículos que has estado o que estás desarrollando alrededor, o por lo menos en este caso, el tema de la democracia. Y comenzaste con algo que nos parece fundamental, y es la insatisfacción. Bueno, el título me parece que es Insatisfacción de la democracia. Uh-huh. Y comienzas pues un poco pues precisamente hablando, ahorita me mencionaste a Freud, en este caso de Lacan, que es freudiano, sí, no lacaniano, y que precisamente hay una insatisfacción que se palpa y que los seres humanos pues somos y estamos insatisfechos. Sin embargo, esa insatisfacción pues ya ha llegado digamos, a percolar a través de la sociedad, y también ya ha llegado al pensamiento político y a la teoría política contemporánea. Y un poco haces un repaso y una crítica de la, digamos, insatisfacción y la crítica a la democracia que se hace desde el pensamiento político, y creo que vas hacia pues precisamente el giro ontológico y ético que va teniendo y no necesariamente político, digamos, uh-huh, que va teniendo las ciencias políticas o la teoría política contemporánea. Obviamente he hecho un resumen, he picado hice un resumen muy rápido, pero de eso se trata, de un poco ir profundizando en ese artículo que nos parece que tiene citas, valga la redundancia, muy citables y que queremos compartir contigo. Así que tal vez me llamó la atención un poco, hablas de la esperanza y cómo es hermana de la insatisfacción. No sé si pudiéramos pues empezar por cómo esa insatisfacción tú la estás viendo. Nosotros quisiéramos obviamente también ver cómo tú ves esto en Puerto Rico, pero ¿cómo comenzar? Hablas de esperanza y hablas que es, digamos, la hermana o la hermanastra de la insatisfacción. Sí. Vamos a abundar por ahí y seguimos claro, profundizando. Claro. Mira, en el
Quizás yo creo que valga la pena comenzar con Sí. una pregunta que se hizo Alexis de Tocqueville cuando escribió Democracia en América. Y Tocqueville se preguntó si después de la Revolución Inglesa y si después de la Revolución Francesa era posible ver otra revolución política. Y él se hace esa pregunta y de hecho la contesta y dice que desde 1789 en adelante las revoluciones van a ser cada vez más escasas, más raras. Y la razón que da Tocqueville, ¿verdad?, en aquel momento era que el establecimiento de sistemas políticos democráticos, ¿verdad?, que implicaban la garantía del sufragio universal, que iban a implicar la garantía de ciertos derechos individuales, que iban a garantizar las elecciones, ¿verdad?, eventos electorales democráticos, etcétera, que iba a tener un efecto positivo, él entendía, ¿verdad? Eso lo podemos cuestionar, Seguro. pero que iba a tener un efecto sobre el impulso revolucionario. Y para Tocqueville entendía que parte fundamental del impulso revolucionario estaba profundamente relacionado con las condiciones materiales, económicas, sociales y políticas que experimentaban las sociedades. Y para Tocqueville ¿verdad?, él tenía la tesis de que cuando esas condiciones llegaban a un punto que eran insostenibles, ¿verdad?, ahí era donde se despertaba ese impulso revolucionario, ¿verdad? Esto es un resumen bien breve, ¿verdad?, de una de las tesis de Tocqueville. Y yo creo que una de las preguntas relevantes hoy en día es precisamente la que se hizo Tocqueville en aquel momento. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades, y algunas, ¿verdad?, de movimientos que consideremos revolucionarios y qué implica eso? ¿Verdad? ¿Qué significa que algo sea revolucionario? Yo creo que desde el siglo XVIII en adelante hasta el día de hoy, cada vez que hablamos de revolución o cuando algo lo podemos calificar como revolucionario, damos cuenta de algo menos profundo. Es decir, hemos llegado a un punto donde parecería revolucionario hacer un cambio en el sistema financiero, vamos a decir. Y eso es algo que produce, por un lado, pesar, pero produce pesar porque es un síntoma, ¿verdad?, de la hegemonía que tienen otras tendencias políticas y económicas sobre el imaginario democrático. Y es en ese sentido que yo planteo que hay una insatisfacción. Lo que pasa es que yo creo que es una insatisfacción que está puesta en el objeto equivocado. Hay una insatisfacción con la democracia. Y esa insatisfacción, ¿verdad?, como tú bien mencionaste ahorita, se está haciendo patente en el pensamiento político de teóricos contemporáneos que yo considero, ¿verdad?, bajo cualquier mirada, progresista, gente que está comprometida con luchas sociales, con alcanzar la justicia, con profundizar la igualdad política y económica, etcétera. Es decir, son pensadores contemporáneos progresistas como Slavoj Žižek, Alain Badiou, Jacques Rancière, Etienne Balibar y, ¿verdad?, hay muchos otros, que uno sabe que políticamente tienen un compromiso con causas, ¿verdad?, que pues vamos a decir que una persona de izquierda o progresista, ¿verdad?, whatever that means, pero que puede compartir, ¿verdad?, que puede tener en común. Y sin embargo, en las últimas intervenciones o intervenciones recientes de algunos de estos pensadores,
se está haciendo un llamado a abandonar la democracia. Claro, es un llamado a abandonar la forma de democracia como la conocemos hoy día y las transformaciones que ha sufrido a través de la historia. Y en cierto sentido yo busco, y en la segunda parte del ensayo espero poder hacerlo, cuestionar eso, ¿verdad? Cuestionar esa insatisfacción, reconocerla, ¿verdad? En cierto sentido la podemos compartir, pero cuestionarla también y ver si podemos proveer un diagnóstico un poquito más historizado de qué es lo que está sucediendo. Tremendo, Miguel. Sí, me interesa una línea particular de tu ensayo, me interesan varias, tengo que decir que ha sido refrescante leerte en este momento, porque nada, uno cíclicamente se involucra en las garatas locales, digamos, dentro de los sectores progresistas, sí. Y por ahí hay cosas que tú dices con relación a eso, y nada, de eso te pregunto después, pero me interesa un poco, para extendernos en tu comentario anterior, lo que dice Derrida en cuanto a esa especie de esperanza cómoda, le voy a llamar yo, de una democracia por venir, que nos pone más en la posición de una ética de la espera que en lugar de una política de la búsqueda, y te estoy citando. Sí. Quisiera que nos abundaras en eso como problema, porque creo que por ahí es que vas tú en tu pieza. Sí, mira, parte de lo que yo busco apuntar es que hay una escisión, ¿verdad?, de la manera en que un intelectual habla de la democracia y de la forma en que la democracia se practica, ¿verdad?, se lleva a cabo. Y esto no es para decir simplemente que los intelectuales estamos, ¿verdad?, en nuestra torre de marfil, criticando y hablando y etcétera, y que no hacemos nada. El intelectual tiene una labor que hacer, ¿verdad? Es decir, hay una labor propia del intelectual que también es altamente probable que esté en crisis. Y en ese sentido, ¿verdad?, no quiero pues ser injusto con Derrida, pero la manera en que, por ejemplo, Derrida se acercaba al problema de la democracia o la democracia como una posibilidad, estaba mediada por unas preocupaciones que eran filosóficas, no tanto preocupaciones políticas. Y yo creo que es por ahí donde yo digo, ¿verdad?, desde acercarse al pensamiento democrático desde una perspectiva estructuralista o deconstruccionista, ¿verdad?, como la queramos llamar, implica asumir también asumirse frente a lo que es la democracia como una práctica. Por lo tanto, no hay, ¿verdad?, está esa división del trabajo, por llamarlo de alguna manera, pero esa división del trabajo tiene unas consecuencias políticas. Y cuando yo digo, ¿verdad?, utilizo esa frase que promueve más una ética de la espera que una política de la búsqueda, a lo que quiero apuntar es precisamente a que el posicionamiento filosófico o teórico frente a un problema que es eminentemente político tiene unas consecuencias que hay que asumir, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de Derrida, no sé si deseen entrar a discutir específicamente el pensamiento de Derrida, pero en el caso de Derrida son unas consecuencias que nunca el deconstruccionismo ha asumido políticamente. Y yo quisiera terminar esa cita antes de irnos a la pausa, porque es que me parece muy pues perfecta para nuestros tiempos, ¿no? Porque luego dices, además de que, como dices, ¿no?, porque termina promoviendo una ética de la espera en lugar de una política de la búsqueda, luego dice ética medio acomodaticia para sentarse a ver el mundo y acusar de antiintelectualismo cuando alguien osa reclamar acción política. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chévere.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Bonita Radio y Trama Aural presentan una de las novelas más populares de todos los tiempos. Edmundo, ¿de dónde vino ese rencor que tenía Fernando en los ojos? ¿De dónde nace el odio, Edmundo? No lo sé, nunca lo he sentido. Nunca he sentido el odio, Mercedes. En cambio, el amor sí. El Conde de Montecristo. Escúchela de lunes a viernes a las 9 de la noche por Bonita Radio. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Alex Betancourt, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Y estamos hablando de insatisfacción, política y democracia. Y específicamente estábamos comentando una cita de tu artículo, La insatisfacción con la democracia, donde hablas de Derrida, y bueno, y no solo de Derrida, sino un poco esta ética, digamos, este giro ético de la búsqueda de la democracia, no, al revés, sí, de la búsqueda de la democracia, no, de la espera, discúlpame, de la democracia en vez de la búsqueda de la democracia. De alguna manera es una espera, lo cual sugiere una pasividad, un esperar a que llegue precisamente, en vez de un buscar y hacer que llegue, construirla. Y habíamos cerrado un poco, terminando tu cita, hablando de ese, no sé si decir señalamiento, ataque o estigma, o como queramos llamarle, de entonces el que osa exigir una acción política se le llama antiintelectual. Ok, bueno, a mí me interesa porque no quiero ser, o sea, tampoco quiero pecar de inocente, o sea, a nosotros nos han llamado también porque osamos, digamos, por exigir algún tipo de práctica y acción política, más allá tal vez del análisis. También, pues, digamos que se nos ha llamado antiintelectual desde esa misma perspectiva. Y tal vez medio derridariana, tal vez, no lo sé. Entonces, nos interesa, digamos, ese señalamiento que haces. Y si pudieras abundar un poco sobre eso, pues también te lo agradezco. Claro, cómo no. Mira, yo creo que el elemento fundamental de la democracia, el elemento fundamental es el ciudadano. Y no cualquier tipo de ciudadano. Y ese es uno de los problemas que yo creo que estamos enfrentando las sociedades democráticas contemporáneas, occidentales, desde hace décadas. Es qué tipo de ciudadano es el que requiere y fomenta a su vez una democracia. Y ahí el asunto fundamental es que las democracias contemporáneas son unánimemente democracias liberales. Y hay una tensión intrínseca entre la tradición liberal y la tradición democrática. Y esto es algo que han apuntado y observan muchos teóricos contemporáneos. Pero la persona, el autor más significativo para mí sobre este tema y con una claridad política y filosófica impresionante, se llama Sheldon Walling y murió hace poco. Así que de la manera en que yo me acerco a estos problemas está profundamente influenciado
por el trabajo de Sheldon Walling, probablemente porque fui discípulo de dos estudiantes importantes de él en Princeton. Y es por ahí por donde yo creo que nosotros, que es más fructífero acercarse al asunto de qué es la democracia, cuál es el ciudadano que requiere y que fomenta esa democracia, y podemos mirarlo específicamente en Puerto Rico. Uh-huh. Pero esa relación de esa articulación histórica entre el liberalismo, ¿verdad?, el liberalismo político y la democracia, es para mí la causa, ¿verdad?, de los efectos del tipo de ciudadano que fomenta la sociedad liberal hoy en día, ¿verdad? Y el tipo de ciudadano que se fomenta no es un ciudadano democrático. Y ese yo creo que es una de las raíces fundamentales ¿verdad?, del problema político y de esa insatisfacción con la democracia. Si quieres puedo abundar un poco más con respecto a eso. Sí. Digo, si lo ibas a hacer, sí. Si no, pues pasamos a otra pregunta. Sí, me gustaría. Por favor. Esto, ¿verdad? Este problema se remonta, y aquí pues no quiero ponerme escuelero, pero esto se remonta a los orígenes de la democracia y del pensamiento democrático en la Grecia, en la antigua Grecia del siglo V antes de Cristo. De la manera en que cuando tú miras cómo funcionaba la democracia en la Grecia antigua, cómo las transformaciones que tiene en el medioevo, luego en el Renacimiento, en la modernidad hasta nuestros días, hay un elemento fundamental, ¿verdad? Y era que la democracia era principalmente una capacidad de actuar, ¿verdad? El demos, ese kratos del demos, ese poder, no era simplemente un poder, era una capacidad de acción. Por lo tanto, el ciudadano democrático era esencialmente un ciudadano activo. Obviamente, en la Grecia antigua, los ciudadanos eran, ¿verdad?, una minoría, y estaba basada sobre un sistema de producción esclavista que posibilitaba precisamente la participación política continua y constante del ciudadano griego ateniense. Y eso es algo, ¿verdad?, que no debemos olvidar, pero precisamente a eso responden las transformaciones históricas que sufre la democracia, ¿verdad? Y esa vía de democracia participativa, democracia representativa, se da precisamente, entre muchas otras razones, por el hecho de que no es posible esa participación continua y activa en los asuntos públicos de todos los ciudadanos. Aparte, ¿verdad?, del tamaño de las sociedades, de cómo fueron creciendo históricamente, etcétera. Pero yo creo que si nosotros comenzamos ahí, podemos por lo menos sociológica e históricamente tener una idea más clara de, ¿verdad?, por qué la idea de ciudadano que tenemos hoy en día y que practicamos, ¿verdad?, cómo vino a ser lo que es, ¿verdad?, y cuáles son los problemas políticos que esa ciudadanía presenta para una democracia más participativa. Miguel. Sí, quería moverme un poco al ámbito de los hábitos políticos entre sectores, digamos, y las diferencias que observamos entre los patrones de pensamiento y acción entre izquierdas y derechas. Y ahí hay un momento en tu pieza, esta de 80 grados de la insatisfacción con la democracia, donde distingues un poco, pienso que influenciado también por el pensamiento de Zizek, que en la izquierda pues hay la tendencia al narcisismo de la pequeña diferencia, a la dispersión, a básicamente matarnos a picotazos unos a otros, versus una derecha obediente y muy con una capacidad extraordinaria de organizarse discursivamente y en acción
muy lamentablemente, alrededor de la figura del chivo expiatorio. Y esto obviamente lo han dicho otros pensadores y demás. ¿Cómo observas esos comportamientos, digamos, cuando transportas esto a Puerto Rico? A mí se me hace, pues tú sabes, para los pelos, puede parecer hacer un mapa exactamente de lo que ocurre, y otros podrían decir que es un lugar común de cómo se ve la izquierda a sí misma dentro de su derrotismo. ¿Cómo trasladas esa observación de hábitos discursivas y de acción entre izquierdas y derechas? Mira, eso es un problema que podemos acercarnos sociológicamente, ¿verdad? La izquierda o los sectores más progresistas, vamos a llamarlo en Puerto Rico, tienen un perfil de clase. ¿Verdad? Tienen un perfil de clase. Y la izquierda más, vamos a llamarle vocal en este país, tienen también un perfil intelectual. Y ese perfil de clase y ese perfil intelectual impone, yo creo, ciertas condiciones al propio discurso mismo. Y en ese sentido, cuando... ¿Cómo puedo poner esto? Mira, vamos a hablar en ajo y habichuela, ¿verdad? La izquierda en Puerto Rico está esencialmente compuesta por académicos e intelectuales. Es muy poca la relevancia política de un programa progresista en este país. Ha desaparecido o por lo menos está en una crisis profunda, y eso está ligado a la trayectoria de los partidos políticos, a la trayectoria de algunos movimientos políticos que no se formaron, ¿verdad? Que no llegaron a adquirir la estructura de partido, y a la manera en que estos grupos, la manera en que se formaron políticamente. Los marxistas en Puerto Rico, de los 70, vamos a decir, de los 60 a los 70, ¿qué tipo de formación política tenían? Pues mira, era una formación política que estaba mediada por una estructura de partido que venía impuesta desde afuera, podemos, ¿verdad?, decir de Cuba, de la Unión Soviética, de la izquierda americana, de donde sea. Pero era una estructura que comenzaba, ¿verdad? Yo recuerdo de cuentos, ¿verdad?, de amistades, de esas sesiones de autocrítica y de autorreflexión, ¿verdad? Y la crítica de la crítica. Y no es decir que eso no es importante. Lo que pasa es que eso no es lo fundamental cuando tú estás tratando de construir un movimiento en común, ¿verdad? Cuando tú tienes tu preocupación fundamental, que es la preocupación del ciudadano democrático, es cuál es el destino de esta sociedad, el destino político de esta sociedad, hacia dónde nos debemos dirigir, hacia dónde, ¿verdad? Y cuáles son los pasos que debemos tomar para comenzar a intentar llegar a ese destino. Así que hay una razón sociológica para ese narcisismo de la pequeña diferencia entre intelectuales, educados, que todo el mundo quiere tener la palabra final, ¿verdad? Sufrimos de este fetichismo de la novedad, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir cosas nuevas? ¿Cómo podemos contribuir de maneras que, mire, no inventemos la rueda? Las maneras efectivas de llegar al cambio, ¿verdad?, de efectuar cambios políticos, han sido probadas una y otra vez. No tenemos por qué empezar a construir formas nuevas de llegar a algún tipo de cambio. Hay áreas en que son necesarias, en que ya las posibilidades están exhaustas, de que ya ¿verdad?, las viejas formas, las mismas maneras de acercarse a estos asuntos ya no dan para más, y hay que pensar nuevamente. La otra vez yo escuché un programa de Bonita Radio donde Miguel y Juanqui estaban conversando sobre el imaginario político, ¿verdad? Esa falta de un imaginario político distinto. Y sí, eso es necesario, pero eso no es necesario en todas las áreas, ¿verdad? Si nosotros queremos, vamos a ver, efectuar un cambio concreto, ¿verdad?, que nos concierne a todos,
y que no es necesario la transformación revolucionaria de las instituciones políticas de un país, pues hay maneras efectivas de hacer eso. Pero obviamente eso no es lo mismo que hablar de construir un movimiento o de contribuir a la construcción de un movimiento que busque cuestionar esas instituciones, que busque cuestionar eso que ya está dado. Eso es otra cosa. Y yo creo que una cosa no necesariamente excluye la otra, pero a veces entendemos o partimos de la premisa, y yo creo que esto es un problema de los intelectuales en particular, de que si tú estás por ese lado, entonces estás abandonando esto otro. Si tú no tienes un imaginario radical absoluto, donde se repiense la manera en que en este país nos debemos organizar colectivamente, pues entonces, ¿de qué tú estás hablando? Hace unos meses yo publiqué una columna en Noticel, que de hecho después la retomó 80 grados, que se llamaba Cristo, Shakespeare y la banca. Y yo hacía la historia, la anécdota en la columna de que hace muchos años, una vez un amigo me invitó a dar una charla a la Asociación de Bancos, ¿verdad? Y yo pensé que era una broma inicialmente, y la charla era sobre la responsabilidad social de la banca. Pero pues yo fui, y obviamente a nadie le gustó lo que yo tuve que decir allí, pero yo no fui a decir, ¿verdad?, a hablar de vamos a destruir la banca ni nada de eso. Pero el punto que yo quería presentar en aquel momento era bien sencillo, y era una de las cosas que más afligen, ¿verdad?, a millones de puertorriqueños, es la tasa de interés hipotecaria, ¿verdad? Y hay un mecanismo que se llama la tasa de amortización. Eso es cuando tú compras un préstamo, ¿verdad? Te dice, este préstamo va a 5%, 6%, y el banco cobra los intereses primero. Eso es la esencia de la tasa de amortización, es que tú le pagas al banco los intereses primero, y después que le pagues los intereses es que empiezas a pagar el principal. Yo decía, una propuesta, vamos a hacer, ¿qué implicaría asumir en este país un proyecto legislativo que establezca una tasa de interés equitativa? Es decir, una tasa de amortización, equitativa, que de cada mes, si yo pago $1,000 de hipoteca, 500 son para el principal y 500 de intereses por el préstamo. Mira, Miguel, Juanqui, eso es imposible. Eso es imposible en este país, y eso es imposible en cualquier sociedad liberal contemporánea. Entonces, si hablamos de cambio, ¿verdad?, no hace falta, sí hacen falta cambios revolucionarios, pero nosotros podemos efectuar otro tipo de cambios que inclusive son imposibles. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonita Radio en línea con tu mundo. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Descarga la aplicación Tuning Radio. Escribe en el buscador Bonita Radio y conéctate a la música, el análisis, el arte, la cultura y el entretenimiento que te mereces. Bonita Radio, Tuning Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad,
Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser Sí, que él reúne todas las características de un dictador. de un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que Pero ella porque vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Alex Betancourt, director de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Alex, en tu artículo, una de las muchas cosas que hablas es que la izquierda o las izquierdas no han definido de manera clara al enemigo, digamos, o peor aún, que el enemigo parece ser realmente ella misma, interno, es decir, interno. Que los egos pues de alguna manera no permiten que haya un enemigo fuera de la izquierda y que acabamos, como bien dijo Miguel, pues moviéndonos la cola. Pero Miguel también ha hablado de esto en algún momento, de otra forma, ha dicho que parece que no queremos realmente ningún cambio, porque al final pues estamos entre nosotros, el enemigo no hacemos nada para atacar o combatir o para usar términos más, en vez de enemigos los antagónicos, ¿no? Más de una visión más agónica, pensando en Chantal Mouffe de la política, esos contrincantes, ¿no? ¿Qué tienes que decir sobre eso? Sí. Mira, uno de los problemas que yo creo que movimientos progresistas en Puerto Rico y eso que podemos llamar la izquierda tenemos es que carecemos de capacidad de convocatoria. ¿Y por qué, verdad? De eso podemos hablar más adelante, pero esa cadencia de convocatoria implica que no tenemos una audiencia política ¿verdad? Real, o por lo menos sustancial, significativa. Y terminamos hablándonos entre nosotros mismos. Y no solo hablándonos entre nosotros mismos, sino atacándonos, ¿verdad? Claro. Y yo no estoy diciendo que hay que poner al lado las diferencias, y no, para nada. Lo que pasa es que sí hay que buscar unas causas comunes. Y esas diferencias y esos agonismos y esas batallas se pueden dar y se deben dar y se van a dar, pero se tienen que dar en función de esa causa común. Es decir, de cómo, si yo estoy tratando de convocar a una comunidad, a la comunidad LGBT, a miembros de la comunidad ambientalista, ¿verdad? A movimientos que tienen unos intereses particulares, ¿cómo los podemos convocar? ¿Cómo podemos hacer causa común que vaya por encima de esos intereses, pero que esos intereses medien la manera en que nosotros construimos esa causa? ¿Verdad? No es un asunto de llegar aquí, ¿verdad? En un consenso bien chévere, nos queremos todos, ay, qué bonita es la vida, ni nada de eso. Sino es de asumir esas diferencias y asumir esas dificultades como parte misma de ese proyecto, ¿verdad? Pero siempre nos quedamos en la disputa, ¿verdad? En ese narcisismo de la pequeña diferencia, pero eso tiene una explicación sociológica también. Y eso está relacionado a una transformación que ha habido desde los 70 para acá en el discurso de la izquierda, ¿verdad?
esa vieja izquierda marxista, ¿verdad? El marxismo como ¿verdad? Como un lenguaje en común para articular unas causas, era formaba parte de una estructura de pensamiento bien rígida, ¿verdad? Tenía un sujeto revolucionario, tenía una finalidad, ¿verdad? La persecución y la búsqueda y alcanzar una sociedad comunista. Tenía, ¿verdad? Y unos métodos. Exacto, tenía un método, tenía... Cuando el marxismo cae en crisis, ¿verdad? Y parte de la crisis viene a ser no solo por la experiencia histórica, sino porque se empieza a cuestionar internamente. ¿Cuál es la respuesta que surge? La respuesta que surge a finales de los 70, los 80 es el identity politics. El identity politics, el problema fundamental que yo veo, ¿verdad? Con el identity politics, la política de la identidad, es que reproduce una lógica liberal de hacer política, ¿verdad? La lógica liberal de hacer política es una lucha de interés, una batalla por el interés. Entonces, el poder, ¿verdad? ¿Cómo tú te posicionas frente al poder? Pues tú dices, yo en tanto gay, o yo en tanto mujer, o yo en tanto afroamericano, tengo estas necesidades específicas y quiero que el Estado o el poder las atienda, o que haya un esquema de justicia, etcétera, que las atienda. Y eso lo que produjo en cierto políticamente fue una fragmentación misma de ese discurso político que luchaba en contra de un sistema que consideraba, ¿verdad?, injusto, desigual, opresivo, etcétera. Y el problema fundamental de la identity politics, para mí, radica, ¿verdad?, y todavía radica precisamente en eso. Y yo lo que quiero decir no es que la batalla en común es más importante o es políticamente más importante que esa batalla por unos intereses particulares. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que intentar conseguir formas distintas de articular esas diferencias y que el imaginario democrático, ¿verdad?, y la lucha democrática todavía sigue siendo la manera más propicia para construir esa comunalidad, por llamarlo de alguna manera. Miguel. Bueno, esa es un poco la línea, ¿no?, de Laclau y Moff, del agonismo como la posibilidad de reforzar a los sectores en disputa desde el enfrentamiento, no desde el antagonismo que busca la destrucción del otro. O sea, que es una coexistencia, es reconocer que en la diferencia hay una especie de pulimiento o refinamiento de ambos sectores. Pero te quería preguntar, porque muchas de estas sugerencias, ¿no?, de encontrar puntos de encuentro, refundar la izquierda, incluso lejos de la izquierda o del lenguaje de la izquierda, muchas de estas cosas las hemos visto en Podemos, que hace un año, como organización política y modelo casi de rockstar, de la nada a hacer una presencia política titánica, ha pasado a ser en menos de un año también a desinflarse desde los picotazos mismos del puritanismo de las izquierdas y lo que esperan de cada cual, pero también desde la insatisfacción del público que ha visto en un movimiento que está al extremo ideológico de ellos, ciudadanos, una especie de esperanza porque les parece que son más prácticos, que su promesa, digamos, tiene más posibilidad de acción y porque se ha secuestrado mucho del discurso de la izquierda, digamos, aunque Podemos no se veía como tal, dentro de una agenda básicamente de derecha, ¿no? Y en medio de esa confusión ideológica de un lado y del otro, o de no tratar de pertenecer a un lado o al otro y tratar de crear ese sujeto plural, múltiple, multitudinario, que acoge muchas diferencias dentro de una misma acción, pues hubo unas confusiones ahí que nos rompieron, o que rompieron la posibilidad de Podemos. ¿Tiene esto relación a esta insatisfacción política que vemos en el cautionary tale de Podemos? ¿Tiene algo que ver con el giro que mencionas al final de tu artículo entre la ontología y la ética?
en términos de cómo vemos las posibilidades de adelantar, de reforzar la democracia o, por el contrario, de debilitarla. Sé que es un tema de tu próximo artículo, pero aquí estoy siendo un poco egoísta. Quiero que compartas con nosotros, si puedes, un pedacito de tu tesis en ontología y ética, de ese giro que hablas, que me parece que en Arroz y Habichuela sería fascinante, porque sospecho que sí tiene que ver con el surgimiento y a la vez desinfle de Podemos y las insatisfacciones que eso ha provocado, o de dónde viene ese digamos fracaso ya en el horizonte. Sí. Yo voy a tratar de responder algunas de las cosas que tú presentas, pero tienes razón, está profundamente conectado. Mira, sobre la cloud hay una parte en el ensayo, un acercamiento crítico. Esencialmente el problema que yo veo, que tengo con la perspectiva de la cloud y Move, que de hecho fueron profesores ambos míos en el New School, es que hay lo que en latín le decían el petitio a principii, hay una petición de principio. Es decir, la teoría requiere que la manera en que se da la política sea, ¿verdad?, sea como está establecido ya teóricamente. Pero eso es, ¿verdad?, eso son peccata minuta, eso, ¿verdad?, problemas de los profesores universitarios y las diferencias teóricas entre esto y lo otro, ¿verdad? No viene al caso. Pero está relacionado en el sentido, Miguel, de que en primer lugar, la batalla por las identidades, una de las cosas que establece entonces es quién es el sujeto. ¿Quién es el sujeto, verdad, detrás de esa identidad? ¿Qué es lo que lo define o la define? ¿Cuáles son sus prioridades? Y ahí entramos en el ámbito de la ontología, ¿verdad? ¿Qué es el ser, verdad? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el homosexual o la lesbiana? ¿Qué es lo que busca? Ahí entramos en ese ámbito de qué es lo que define tu identidad, cuáles son esos parámetros y cómo podemos atender o se pretende que se atienda a eso políticamente. Y ese giro implica, ¿verdad?, tiene varias implicaciones políticas, pero eso está asociado al asunto de Podemos de la siguiente manera. Con Podemos enfrentó un problema que va a enfrentar cualquier organización que se constituya como un partido político. Y es un problema que podemos trazar de nuevo a la relación entre el liberalismo y la democracia. El liberalismo político estableció instituciones bien fuertes, ¿verdad? Cortes de justicia, separación de poderes, institucionalización, de aspectos sociales, etcétera. Estableció toda una serie de instituciones que lo que buscan es la centralización del poder. Podemos, como movimiento democrático, ¿verdad?, y como todo movimiento democrático genuino, busca la descentralización del poder político, ¿verdad? El liberalismo es centrípeto, la democracia es centrífuga. Y eso es ¿verdad?, una expresión que adopto de Walling. Y en ese sentido, políticamente, ¿a qué tú te vas a enfrentar? Tú te vas a enfrentar a que tú tienes que manejar instituciones que esencialmente van en contra de la naturaleza de lo que tú estás proponiendo. Y eso es un problema bien serio, porque tú tienes ¿verdad?, unos electores y unos grupos en miles y miles de ciudadanos que están a la espera de resultados, ¿verdad? Que votaron por ti y que quieren que tú, ¿verdad?, responda y cumpla con esas promesas. Pero, ahora digo yo, Roma no se construyó en un día. Y la política partidista no funciona así. Precisamente porque es un movimiento que tiene un origen en estipulados democráticos bien profundo y bien serio, pero que se va a enfrentar a una estructura institucional que para transformarla eso no se da de un día para otro. Y en ese sentido, las imposibilidades de Podemos
son las posibilidades de la democracia, ¿verdad? Es una paradoja. Y es una paradoja que vamos a enfrentar, que todo movimiento político que persiga alcanzar el poder sin una transformación estructural de esas instituciones se va a enfrentar a eso. No hay otra manera. Ahora, eso no lo tenemos que ver... eso no es completamente negativo, ¿verdad? Es decir, eso no es un problema insuperable, vamos a decirlo. Eso implica que podemos, en este sentido, tiene que entonces comenzar para usar a la Claudia Muff, a renegociar la pluralidad de identidades que posibilitaron que ellos se constituyeran como una voz hegemónica, así fuera momentáneamente, ¿verdad? Para lidiar con ese asunto de la institucionalidad de esa sociedad, ¿verdad? Que quieren o buscan transformar. No sé si atendí por lo menos de manera leve alguna de tus preguntas. Sí, estamos. Y gracias por tu contribución. O sea, creo que la necesitábamos y espero que nuestro público también la sepa apreciar. Definitivamente te voy a seguir leyendo con mucho gracias, interés. Miguel. Definitivamente. Alex, comenzaste el programa hablando de Alexis de Tocqueville. Quisiera hacerte una pregunta al respecto sobre el libro Democracy in America. Una de las cosas que él menciona son las organizaciones voluntarias en la creación, digamos, de la democracia estadounidense, y citas a Walling, o hablas de Walling en tu artículo y obviamente en este programa. Y no sé si entendí bien, pero Walling sugiere que, curiosamente o paradójicamente, las organizaciones religiosas han terminado siendo, o digamos algunas organizaciones religiosas han terminado siendo mucho más democráticas en la práctica que las organizaciones de izquierda y políticas. Y eso me remonta otra vez a precisamente el interés que tenía también de Tocqueville en las organizaciones voluntarias, incluyendo las religiosas en lo que es la construcción de la democracia estadounidense. Que obviamente, aparte, no puedo dejar de decir esto porque también tengo unas luchas muy grandes con ese texto de Tocqueville, porque hay que ver también que Tocqueville va a Estados Unidos para estudiar las cárceles. Y pues uno no podría, yo creo, que ver ese texto sin el otro, ¿no?, en su análisis de las cárceles. Pero eso es otra discusión acá, como tú dijiste, teórica. Sí me interesa ese comentario de las instituciones religiosas y cómo vemos esas paradojas. Y aquí en Puerto Rico, cómo se ve entonces también unas paradojas, que sí tienen las instituciones religiosas un gran efecto popular, es decir, en el pueblo, en la gente. Y quién sabe si en la práctica, aunque no parecería desde afuera, también hay unos elementos más democráticos, no necesariamente radicales o progresistas como uno quisiera, pero sí democráticos en la práctica. Claro. Mira, el asunto de la religión y particularmente de las organizaciones religiosas, como lo podemos apreciar políticamente, es que las organizaciones religiosas vienen a llenar un vacío de educación cívica, de educación política, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales es que tú tienes una organización que tiene una causa común. Tienes una organización que comparte un discurso, que comparte un lenguaje, sobre lo cual no hay mucho debate. Que tiene una estructura jerárquica, ¿verdad?, que varía, ¿no?, de los católicos, los evangélicos, los protestantes, etcétera, pero todas tienen una estructura jerárquica, que tiene un líder, ¿verdad?, que es quien lleva el mensaje, quien convoca, ¿verdad?, quien determina el curso de acción, etcétera. Entonces, es decir, ¿qué tú tienes ahí? Tú tienes una estructura institucional,
¿verdad? Que busca conseguir X o Y objetivo, ¿verdad? El objetivo último en el caso religioso es la salvación del alma, etcétera, etcétera. Pero lo que Bowling le interesaba era decir, mire, nosotros, inclusive, ¿verdad? Yo soy ateo, por ejemplo. Nosotros no podemos subestimar el poder de, ¿verdad? La función sociológica y política que tienen estos grupos. El problema aquí es a qué intereses sirven esos grupos, qué función cumplen, ¿verdad? Y si están llenando unos vacíos, ¿por qué, ¿verdad? Otros grupos, otros movimientos progresistas no pueden responder o no pueden llenar esos vacíos? Si tú miras, podemos mirar en Puerto Rico, podemos mirar en Estados Unidos. Mira, la insatisfacción no es solamente de la izquierda, la insatisfacción es de la derecha. Es decir, el Tea Party no surge simplemente, ¿verdad? Surge porque hay una insatisfacción. Es distinta y son con cosas, ¿verdad? Disímiles y tienen horizontes políticos diversos. Pero hay un problema, hay un vacío político con respecto a la dirección que van a tomar las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Sociedades en crisis económica, sociedades en crisis política. Y ese vacío lo va a llenar, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Claro. ¿De dónde viene la fuerza de la derecha religiosa en Estados Unidos? Precisamente porque es una institución que tiene la estructura y ha provisto la formación, la educación cívica de los feligreses para llenar ese vacío. Y los grupos progresistas carecemos de todos esos elementos. Y bueno, ¿cómo manejamos, movilizamos y canalizamos nuestra insatisfacción? Bueno, que no sea con la democracia nuestra insatisfacción, que sea tal vez una insatisfacción con el ataque a nosotros mismos, en mordernos la cola. Tal vez no hay que inventar la rueda nada y hay que ver lo que existe y cómo hay otros grupos que sí están funcionando para entonces utilizar esas herramientas hacia algo mucho más justo, progresista y con un objetivo común. El enemigo no somos nosotros mismos. Así es que gracias por estar aquí y ojalá te podamos tener de vuelta para seguir hablando sobre la democracia y el pensamiento político. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Miguel, un abrazo fuerte. Sixto, gracias por estar con nosotros. Abrazo a ambos. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.